¿Cómo están? Qué gusto saludarlas, espero que todo vaya muy bien. Hemos venido trabajando diversos, videos en donde hemos hablado todo este proceso constitucional y que pues espero les haya ido conduciendo también en el trabajo que ustedes están realizando en este diplomado, en este curso, en estos estudios que ustedes están profundizando. Hoy hay un elemento clave que me parece que es importante partir de un concepto que se dice originario, el poder originario. ¿Qué es el poder originario? Y al entender el poder originario vamos a poder entender el poder constituyente, y eso es un elemento relacionado totalmente. Ahora, uno de los intereses dentro de este aspecto de discusión que ustedes han llevado es hablar de la existencia posible de un poder de constituyente, y eso es sumamente importante e interesante, porque tiene sus raíces en el concepto de poder originario. Y por eso quiero decirles que cuando hablamos de poder originario tenemos que encontrar tres elementos claves. El elemento 1 es el elemento histórico, el elemento 2 es el elemento económico, el elemento 3 es el elemento político, ideológico, esto es importante, el político ideológico, y el elemento 4 tiene que ver con la composición de las estructuras sociales a partir del desarrollo propio de cada uno de los estados. De tal cuenta que cuando estamos hablando del poder originario, podemos identificar quiénes son las personas o qué grupo de personas llega a concentrar poder, y este poder es el que pone las reglas económicas, las reglas normativas y las reglas de desarrollo institucional de ese estado. Podemos poner algunos ejemplos. En Inglaterra, por ejemplo, Inglaterra tuvo una guerra civil, una guerra interna, que se dio entre el parlamento inglés y el rey. Esto es algo inconcebible, porque el rey Jacobo y el rey Carlos I tuvieron enfrentamientos con los parlamentarios que no permitían que los reyes tomaran más dinero para librar ciertas guerras o ciertos beneficios que estos reyes querían. De tal cuenta que de 1630 a 1650 en Inglaterra se vivió una intensa guerra civil entre el parlamento y el rey, y por un periodo de años no hubo rey en Inglaterra. La monarquía desapareció. Tuvieron un encargado, un primer ministro. Luego de este periodo, el parlamento mismo decide reinstalar la monarquía, pero ya no es una monarquía, ya no es un rey que tenga todo el poder. Por ejemplo, la reina de Inglaterra hoy no tiene el poder de designar quién va a ser el primer ministro, no tiene el poder de designar la conducción de todas las políticas públicas, sino que es el parlamento, y el parlamento es quien decide quién dirige el ejecutivo, ¿no? Esa es una forma en cómo el poder originario cambió de ser un monarca a ser un poder parlamentario. Podemos poner otros ejemplos, y me voy a saltar muchos años después de este periodo de los 1600 para irme a 1700, y encontramos la Revolución Francesa. La Revolución Francesa acepta la monarquía inicialmente. De hecho, en 1791, 2-3 años después de la Revolución, en 1791 la Constitución francesa reconoce la monarquía y los estamentos monárquicos. Pero en 1793 el pueblo decide sacar a la monarquía, eliminar la monarquía y dividir el país en una república, en 3 poderes. Y se cambia la Constitución de 1791 con la de 1793. Quiere decir que los poderes originarios están radicados no necesariamente ya en un grupo de personas, sino como lo reconocen las constituciones contemporáneas y la guatemalteca, el poder originario proviene del pueblo. Y este es un elemento esencial, porque proviene de la monarquía, puede provenir de sistemas parlamentarios, pero en este caso proviene del pueblo. En el caso venezolano, por ejemplo, en el caso de Venezuela,
Cuando los españoles, el presidente español Sánchez le dice al pueblo español o al gobierno español que le da 8 días para que realice elecciones democráticas, el canciller venezolano le responde a España y dice: atrévanse a hacer elecciones, para que ustedes nos vengan a decir a nosotros cómo hacer democracia, atrévanse a hacer elecciones. ¿Por qué? Porque al presidente español no lo votan los españoles. El presidente español lo elige el Parlamento. Lo elige el Parlamento. A quien elige el Parlamento, ese sí es el pueblo. Entonces es un sistema representativo que va al Congreso y luego el Congreso decide quién dirige el Ejecutivo por cierto periodo de años. Este es el poder originario. Este trámite es el poder originario. El poder originario en Venezuela, el poder originario en nuestro país, por ejemplo, son elecciones directas. Nosotros vamos directamente a votar quién va a ser el presidente, quiénes van a ser los diputados. Estos procesos son los que hacen que el poder originario radique en el pueblo. Un poder originario que se vuelve representativo. Bien, ahora, ¿cómo hace? Esta es la gran pregunta. ¿Cómo hace el poder originario, cómo realiza el poder originario la operación de constituir la institucionalidad, las normas, los principios, los mecanismos que necesita un Estado para funcionar? Y entonces ahí encontramos al poder constituyente. Es decir, el poder constituyente es un poder que proviene del poder originario. Entonces, no podríamos esperar que la Constitución de 1879 de Guatemala incluyera a los pueblos indígenas. No lo podíamos esperar. ¿Por qué? Porque el poder originario de aquella época eran todos los movimientos criollos independentistas del siglo XIX, que lo que buscaban era garantizar la propiedad privada, que era lo que se habían quitado los españoles y los criollos, generar procesos de mano de obra y establecer un régimen económico de tributación y al mismo tiempo beneficioso para el crecimiento de estos modelos de criollos. Entonces no podíamos esperar que el poder originario involucrara a los pueblos indígenas. Cosa distinta pasa con la Revolución del 44. En la Revolución del 44, si bien hay una élite académica, trabajadora, que participa en estos procesos, también se incluye en la discusión de la Constitución del 45 la posibilidad del voto de los pueblos indígenas, el voto de la mujer. Se habla de la participación política de estos sectores. Quiere decir que de alguna manera el poder originario cambió. Por lo tanto, este cambio en el poder originario se refleja en el poder constituyente. Porque cuando el poder constituyente se reúne, extrae del poder originario las ideas, los procesos y todo aquello que este poder originario necesita para funcionar como un Estado y como un país. Estos elementos claves son secuenciales. Del poder originario al poder constituyente son secuenciales. Este poder constituyente va a dar como resultado poderes constituidos. Los poderes constituidos: originario, constituyente, constituido. Y el poder constituido es, por ejemplo, el Congreso de la República, el organismo ejecutivo, el organismo judicial. Esos son los poderes constituidos, porque hemos decidido como Estado, como país, como pueblo, tener una división de 3 poderes, que estos 3 poderes, que se llama República, administren de forma independiente al Estado. Bien, ahora, esto es la parte formal. Sin embargo, hay una parte aspiracional y hay una parte de procesos históricos que debemos de observar. En la Revolución Francesa, por ejemplo, ya lo decía, creo que en el video 1 se los mencioné, en la Revolución Francesa, por ejemplo, le cortaron la cabeza a las mujeres que propusieron la Declaración de los Derechos de la Mujer y del Ciudadano, y de la ciudadana, ¿verdad? El problema de estar en casa es que el perro está ladrando, perdonen esta interrupción. Uno de los temas, digamos, primordiales y principales en este caso, es que no hicieron partícipe a las mujeres. De hecho, surgieron los códigos napoleónicos, y estos códigos napoleónicos lo que dieron origen fue al tema de generar que la mujer no participe de la actividad pública
y solo participara en actividades del hogar y cumpliera un rol social dedicado a ser madre, a ser esposa y este tipo de elementos. Entonces, los cambios del poder originario hoy nos han llevado a movimientos de mujeres mucho más amplios, movimientos de mujeres que se expresan y que tienen mayor nivel de participación política. Lo mismo podemos decir de los pueblos indígenas. Tienen mayor participación y tienen mayor capacidad de hacer sentir los requerimientos que ellos necesitan. Esto sería entonces un aspecto filosófico de análisis. ¿Cuál es el aspecto filosófico que tenemos que analizar en torno a esto? Bueno, hay dos cosas. Finales de 1980, aparece un tema importante de recambio doctrinario. Ya no tenemos que pensar tanto en la integración de las personas como en la posibilidad de participación y consulta. Participación y consulta. Entre más participación ciudadana tienen las mujeres, entre más participación ciudadana tienen los pueblos, vamos a encontrar que los requerimientos, que los derechos de estas personas, de los pueblos, que pertenecen a los pueblos, o de los derechos de las mujeres, van a tener mayor presencia en los espacios de toma de poder. Quiere decir que los poderes originarios están cambiando la base. De ser poderes originarios criollos, cerrados, liberales, criollos, han abierto un proceso donde la base tiene mayor participación de mujeres, de pueblos, de adolescentes incluso y niñez, y empieza a generar que esa participación política haga un recambio en los componentes de lo que se quiere en los poderes constituidos. Por lo tanto, fíjense el salto que acabo de dar. Para pasar del poder originario al poder constituido, necesito pasar por el medio del poder constituyente. Y por eso, cuando el planteamiento dentro del trabajo que ustedes están realizando, dentro del estudio que ustedes están haciendo, de poder deconstituyente, significa verificar, regresar a la base originaria, para revisar los postulados, para revisar las ideas, para revisar los cimientos que dieron origen al funcionamiento institucional y al reconocimiento de derechos. Y en ese proceso de revisión, poder hacer o poder generar el proceso constituyente. Este proceso constituyente, por lo tanto, puede ser reformado a partir de estos movimientos que ustedes están haciendo de fortalecer la base del poder originario. Y tendrá un resultado, tendrá un efecto. Si quisiéramos poner un ejemplo de esto, puedo decirles, el poder originario, después de la Segunda Guerra Mundial, es un poder que construye a partir de los derechos humanos. Y entonces, si yo reviso la Constitución de Guatemala, desde el artículo 1 hasta el artículo 140, estoy hablando de derechos humanos. Me está hablando de derechos cada vez, libertades, derechos, desarrollo de la persona, respeto de la dignidad, respeto de los derechos inherentes, los derechos humanos por sobre todo. O sea, este poder originario de derechos humanos, que también nos ha permitido este proceso de cambio filosófico, de participación ciudadana y participación política, es clave. Son procesos claves. Sostener esto es importante. Ahora, esta base originaria nos ha llevado a un tema fundamental, y es que no queda claramente en las constituciones las formas de participación de los pueblos, las formas de participación o de inclusión de las mujeres. Y estos elementos son entonces los que nos tendrían que llevar a hablar que deconstituir no significa terminar con el Estado, deconstituir no significa terminar con la República, deconstituir no significa darle un caravuelta a las cosas, no. Deconstituir significa un proceso sano de la sociedad donde admite cambios, evoluciones, y estos cambios y evoluciones logran introducirse en normas superiores como la Constitución. De ahí viene, por ejemplo, aquel tema que siempre les he mencionado o que ya he mencionado aquí. El Código Civil guatemalteco, que es del año 1963, es un código civil que reconoce o que tiene una construcción a partir de una idea de familia, de una idea de persona, de una idea contractual, de una idea de obligaciones. Pero es de 1963 y se puso bajo vigencia con un régimen de dictadura, un golpe de Estado.
Por lo tanto, si analizamos aquella ley, seguramente le vamos a cambiar y seguramente vamos a encontrar que tiene elementos que no dialogan con la Constitución vigente. Porque la base originaria de lo que dio, valga la redundancia, origen al Código Civil vigente en Guatemala, no es el poder originario que dio origen a la Constitución actual. Ahí puedo poner un ejemplo, puedo poner otro ejemplo, la Ley de Orden Público, vigente desde 1965. El poder originario, en 1965, buscaba proteger al Estado y eliminar al enemigo interno. El poder originario de 1985 hablaba de derechos humanos y deja vigente esta legislación, no concuerda, no dialoga. Por lo tanto, si hoy hablo de los derechos de las mujeres y de los derechos de los pueblos y veo la Constitución, a pesar de que encuentro elementos para poder defenderlos, para poder decir que existen y para poder refrendarlos frente a los diversos poderes, hace falta mayor análisis desde los pueblos y desde las mujeres para poder revisar cuáles deberían de quedar introducidos en la misma. Entonces estos tres conceptos, cuando me decían, mira, queremos hablar o queremos hacer un proceso común de comprensión sobre los procesos del poder constituyente del que somos parte, tenemos que hacer un proceso de revisión histórica, en donde vamos a descubrir que solo en el siglo XX, pasamos 33 años en dictadura, solo en el siglo XX, 33 años de dictadura, 10 años de la revolución que fueron democráticas, 10, quiere decir que tenemos 43 años, le tenemos que sumar 10 años, de 1920 a 1930, en procesos de golpe de Estado, Herrera Luna, Orellana, y todos estos militares que se daban golpe de Estado entre ellos, tratando de buscar la reunificación centroamericana todavía en aquella época, y 36 años de guerra. Es decir, 33 años de dictadura, 36 años de inestabilidad política por un conflicto armado con golpes de Estado inminentes, donde no se respetan las elecciones, 10 años de golpe de Estado, donde tenemos este proceso permanente de golpes de 1920 a 1930, si sumamos, estamos hablando de 39, estamos hablando de 69, 79 años, pongámosle los 10 años de la revolución, que son un periodo de estabilidad política y de lo que vivimos ahora, 89 años, y nos quedan ahí los 10 años de 1990 al 2000, nos quedan ahí esos años, para hablar de una recomposición que no nos benefició, porque lo que pasó fue un proceso de privatización extrema, en donde se concentraron los poderes en poderes privados, y se quitó muchísimos beneficios a la población, que pasada la historia lo podemos revisar, y podemos sacar saldos negativos para nosotros. Entonces, si miramos el siglo XX, el poder originario nunca ha sido estable, y además de no ser estable, tiene sobre su carga la incapacidad de poder haber incluido a pueblos indígenas, a mujeres, a diversidad sexual, a niñez y adolescencia, y se ha basado en bases patriarcales, masculinas totalmente, en la construcción del Estado. Por eso la deconstituyente sería revisar los procesos históricos, establecer los procesos económicos y políticos, ideológicos también hacia donde va el Estado, y ganar dentro de ese proceso, además, el rompimiento de visiones masculinas exclusivas en la construcción de un poder constituyente. ¿Por qué? Porque el poder originario ahora lo requiere. El poder originario tiene esas bases, y sobre esas bases puede construirse esta constituyente para posteriormente los poderes constituidos. Espero haberles dado más elementos a partir de todos los videos que hemos tenido. Espero haberle dado con este. Les deseo que estén muy bien y que el proceso siga de la mejor manera.